el señor, había un chaparrito que era presidente de los managers, y el señor Moreno, el dueño de los guantes. De WM. Y Pancho, Lupe, eran los capitanes. Eran los más, no, olvídate, siempre estuvieron dentro, ¿no? Siempre estaban dentro de la polémica y del rollo. Y luego, por ejemplo, lo peor de todo es que tenías un peleador si hubiera salido un Barrera, se van sobres y se lo piratean. Se lo pirateaban. Sí, sí, seguro. Y sobre todo no lo pagaban. Y no pasaba nada con contrato, nada. No. Cualquier manager que llegaba a protestar a la unión, no puedes protestar. Es el caso de Pepino Cuevas, que era del señor Salas, Silberto Salas, la Chiquita González. Salvador Sánchez también era de Salvador Sánchez. Nosotros vimos cómo se lo Sí, que también fue presidente de la comisión, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Ahorita me voy a acordar. Pero sí, también Salvador Sánchez lo traía un dirigente de la... Sí, lo traía un muchacho que murió. ¿Joven? Sí, joven. Pero creo que fue presidente de la comisión. No. ¿O algo tenía que ver? Algo tenía que ver, pero no fue presidente. Nunca te dejaban llegar. Aparte, llegar a la presidencia era un problema. ¿Era por dedazo o qué? Era muy problemático llegar porque todo el mundo quería agarrar dinero de ahí. Por ejemplo, yo tuve una bronca. La bronca más difícil para mí fue que el señor Espota me regaló un documento en el que decía que la unión de managers, él había conseguido el seguro social para todos los peleadores. Pero ese papel yo lo conservé, no lo encontraba, y como entramos en problemas con don José, mandó al licenciado, ¿cómo se llama ese licenciado? Que era apoderado de peleadores, Creo que era el mismo que estábamos hablando, pero nos vamos a acordar. Torreslanda. Pues Torreslanda era de Salvador Sánchez, ¿no? Sí, nos acordamos de él, efectivamente. Pero el que realmente se lo pirateó fue el que decía que era doctor. Que era el canchanchan de Torreslanda. Sí, que era el trabajador de Torreslanda. Y ese fue el que se lo pirateó. Y yo tenía un peleador que, peso completo, no sé si te acuerdas, que fue campeón. No fue campeón. Peleó con Stevenson en amateur, el doctor que se recibió de médico. Uh-huh. Y ese me dijo cómo le lavaron el cerebro a Salvador Sánchez, y me dijo: vivo porque te lo van a mandar al gimnasio. No lo aceptes porque te lo van a mandar 3 o 4 semanas y se lo llevaron a Lupe. O sea, que lo hacían a propósito para engancharte, ¿no? Ay, tengo a Salvador Sánchez. Cuando me hablaron a mí, les dije: no, imposible, aquí el gimnasio no puede venir. Y lo mandaron. Y cuando llegó ahí, le dije, no lo dejaron entrar al gimnasio de las artes gráficas. Uh-huh. Y no lo dejaron entrar. Y ya se fueron. Y Pepe Morales me habló, ¿sí te acuerdas? Sí, de Pepe. Pepe Morales me habló y me dijo: ¿a quién crees que tengo aquí? No sé, a Salvador Sánchez. Pues te felicito, güey. Pero de ahí lo quitaron y se lo llevaron. Al final a Cristóbal. A Cristóbal Rosas, ¿no? ¿Se quedó al final con él? ¿Cómo viste su carrera? Muy corta, 23 años tenía cuando se fue, pero creo que enfrentó a los rivales más fuertes en tan corto tiempo, ¿no? El día que se mató, yo iba viajando para Celaya. Okay. Iba a Celaya, Guanajuato, a arreglar una acta de nacimiento para mi hija mayor. Y estaban desviando el tráfico. Y cuando llegamos a Celaya, su tío de mi mujer me dijo: estamos viendo la televisión, estaban televisando porque están recogiendo el cadáver de un boxeador muy famoso que se acaba de matar. ¿Quién es?
Y ya cuando me enteré que estaban hablando que el gobernador del Estado de México, que era, había mandado un helicóptero para recoger el cuerpo. Recoger el cuerpo. Sí, porque él en ese momento era tan famoso y aparte, creo yo, falleció muy pronto y es decir, decían que no. Decían que era más sano que yo. No, sí. Es que él su entrenador era uno, ¿cómo le decían? El Patillas Huerta. El Patillas. El Patillas. Y Cristóbal Rosas nomás iba a ver los entrenamientos y todo, pero no era como cuando empezó a entrenar a Julio. Sí. Pero lo dejaba y el pinche Patillas le tenía miedo y le decía sí, y se iba este güey de Celaya a un lugar a ver una ruca que tenía fea, como su puta madre, pero fea, porque yo la conocí. Ajá. Y la mamá de esa muchacha, creo que le gustaba. Le gustaba tu madre. Sí. Para cuando se fue, de ahí para ya a donde estaba encerrado, sí. Ya iba medio iba pedo. Tomado. Iba medio pedo. Malamente, porque hubiera sido, ¿qué? La competencia de Chávez, igual de grande, más grande. Digo, el hubiera no existe, pero en su corta carrera peleó con los mejores. Sí, peleó bueno, te diré algo que la gente no sabe. Yo entrenaba al equipo olímpico de México y entonces me mandaron a una competencia a República Dominicana. Y en República Dominicana estaba Wilfredo Gómez. Ya empezaba metido en la droga. ¿Ya estaba Wilfredo? Estaba hasta la madre. Y le dije, oye, güey, dentro de 3, porque se llevaba muy bien conmigo, oye, güey, dentro de 3 meses, o 3 meses y cachito vas a pelear con Salvador Sánchez. Lo van a noquear. 4 rounds lo voy a noquear. Le digo, no, hombre, va a estar pelada, güey, está cabrón, está cabrón. A todos los mexicanos los he noqueado, a Pintor y a... Sí, había corrido con varios. Digo, bueno, pues ahí te la vas a pelar, güey, y más en el estado que estás. Se subió y 2 días estaba encerrado, drogado el cabrón. Y los peleadores puertorriqueños, pues estaban tristes por el estado en el que estaba, ¿no? Digo, no, ya hemos hablado con él y el cabrón no quiere entender que ya está encima la pelea y que tiene que estar entrenando fuerte. Pues yo dije, no, pues le van a dar una madriza porque este cabrón está muy cabrón. Pero traía un cartel enorme, le había pegado a mucho mexicano. No, olvídate, pues no, noqueó a Pintor y luego noqueó al flaco. A Zárate. A Zárate. Y aparte era un peleadorazo. Desde amateur era un peleadorazo. Sí, tenía mucho talento, por eso. No, y pegaba además. Pegaba, no, pero cabrón. Yo lo veía muy rápido, movilidad, talento. No, mucho. Y pegaba durísimo, pero durísimo. Era ponchador nato. Pues así como alguien que conozco que era zurdo y peleaba de derecha. Y tú ya sabías, no, pues va a ganar Salvador. Sí, no, bueno, yo no pensaba que la pelea iba a ser dura, porque todavía regresó de Dominicana y sí lo metieron a trabajar, pero ya estaba un poquito gordito, con problemas. Y no, pues Salvador estaba en su mejor momento, le puso una pinche rebailada. Pero grueso. Tenía un estilo diferente como brincolín, moviendo la cintura, el pelo afro, pero ¿cómo tiraba golpes? No, y cómo pegaba, pero es que Salvador Sánchez, sí, no era una pegada así muy contundente, pero por acumulación de golpes, exacto. Te digo, porque yo tenía un peleador que peleó con él y me hicieron maroma y media para que no dio el peso, en primera no dio el peso, no me acuerdo cómo se llamaba ese peleador que yo tenía, pero le aguantó 7 u 8 rounds, creo, pero no dio el peso. Y no le quisieron pagar forfeit porque el promotor de él era el chingón. El chingón en el momento.